Chamanismo y espiritualidad. En este documental se establecerán claras analogías entre el chamanismo y la espiritualidad, entendiendo, de esta manera, que el chamán es una persona a la que se le atribuyen poderes especiales para comunicarse con los espíritus, disasociando su alma de su cuerpo. Los espíritus le ayudan a realizar sus tareas, que incluyen descubrir las causas de enfermedades, del hambre y de cualquier desgracia. Además, según su experiencia ancestral, prescriben una cura apropiada. Por su parte, la espiritualidad se refiere al espíritu, la noción de espíritu que se vincula a una entidad fuera del cuerpo. La espiritualidad otorga la convicción de que hay una realidad más allá de la que se puede percibir con los sentidos. Encontramos una similitud entre estas dos terminologías, las cuales contribuyen al bienestar y la salud, en la medida que proporciona un mejor entendimiento práctico y natural de la conexión de la persona con la totalidad de sí mismo, incluyendo su entorno. Por otra parte, el chamanismo puede ser considerado dentro de la espiritualidad, ya que necesita de los seres místicos y acercamientos espirituales para conectar con la persona, de esta manera provocar su sanación. Asimismo, el espiritualismo no caería dentro del chamanismo, ya que es un escalón más grande y el chamanismo como tal es una de las muchas subdivisiones del mismo. El chamanismo es un fenómeno complejo y poco conocido. Presenta un conjunto articulado de modos de actuar, cuya comprensión es inicialmente difícil. Su origen es detectable en los grupos humanos, incluso antes de que se desarrollara la escritura. Las prácticas chamánicas son aportaciones prehistóricas o preliterarias a la curación de las enfermedades, que proporciona una visión del mundo que hoy podemos calificar de no ordinaria. El ser humano puede entenderse a sí mismo desde una perspectiva más amplia, al conocer sus primeras respuestas frente al dolor, la enfermedad y la muerte, contribuyendo al bienestar y la salud en la medida en que proporciona un mejor entendimiento práctico y natural, conectando a la persona consigo mismo. Una de las cuestiones que hacen del fenómeno chamánico un hecho admirable es su presencia generalizada entre todos los grupos que forman nuestros antepasados. Sus prácticas, aunque se desarrollen en el momento actual, funcionan con elementos o instrumentos históricos, como el tambor, la medicina, plantas naturales, entre otros elementos propios de cada cultura chamánica. Asimismo, símbolos arcaicos y emociones ya presentes desde el origen de la humanidad. El mapa del mundo en que opera o trabaja el chamán puede ser entendido desde lo que psicológicamente se llama estados modificados de conciencia, tales estados a los que se accede generalmente a través de un periodo de conversión, o también conocido como trance o viaje. Pero además, los estados modificados se desarrollan ordinariamente en tres periodos. El primero es la transición al estado, la segunda, el estado modificado propiamente dicho, y la tercera, la transición al estado habitual. El chamán, desde una perspectiva filosófica, permite una mejor comprensión formal del llamado pensamiento analógico. Esta forma de pensar es tan nuclear al chamanismo como el pensamiento lógico lo es al mundo científico. La aparición de la palabra chamán. La palabra usada internacionalmente, chamán, es de origen mucho-tungú. La palabra tungú, originaria del samán, deriva del verbo sha, que significa saber, por lo que chamán significa alguien que sabe. Algunas investigaciones etimológicas explican que la palabra proviene del sánscrito por medio de la mediación chino-budista. En los pueblos siberianos y de Asia Central tuvieron también denominaciones locales para chamán. Ese conocimiento o sabiduría en las lenguas tungús implicaría de una manera u otra la maestría con los espíritus, que a voluntad puede introducir en sí mismo, usando ese poder en su propio interés, particularmente para ayudar a otros que sufren a causa de espíritus y energías negativas. El antropólogo catalán Josep Maria Feriglia, investigador del tema, asegura que no se puede hablar de un chamanismo genérico, sino de chamanismos, ya que los distintos chamanes difieren de la imagen clásica en función de su origen, su inclinación y sus objetivos. Además de que, en la actualidad, se han desvirtuado su función ancestral y hay toda una serie de impostores respondiendo a las demandas del mercado New Age. De acuerdo con Feriglia, habrían dos fenómenos con sus respectivas subdivisiones. Por un lado, el chamanismo clásico y por otro el chamanismo de consumo. De este último, dice que llena las carencias y aspiraciones de los occidentales ávidos de escape y dispuestos a pagar por una experiencia exótica.
pues se ha convertido en un simple producto que se vende como cualquier otro espectáculo en que hemos convertido la tierra. El chamanismo clásico, por su parte, se entiende como un campo específico en el que se dan profundas experiencias estructurantes, que tanto afectan el mundo individual como el social. Primeras aproximaciones al chamanismo. El chamanismo se encuentra vinculado en lo primitivo y la idea de un contacto directo con los espíritus. El chamanismo se referiría a ciertos rituales de pueblos úralo-altaicos, dotados de un fuerte sustrato cazador. El chamán trabaja con espíritus de otra realidad. Estos espíritus guías pueden tener forma humana, animal, plantas y ser hasta minerales, y es considerado como una religión animista. El concepto de chamán, adoptado por las lenguas occidentales, se aplica a los especialistas que practican ritos parecidos o iguales que los chamanes tunguses. Estos especialistas entran en trance para curar a los enfermos, predecir el futuro, controlar desplazamiento de los animales y conversar con los espíritus. La primera descripción de una sesión chamánica proviene de las observaciones en 1557 que hizo el viajero inglés Richard Johnson. Sin embargo, no fue hasta 1661, con el relato del exilio en Siberia, que comenzó a popularizarse en Occidente el término chamán. En los siguientes 2 siglos observamos una serie de cambios que llevaron a dicho vocablo del lado de lo demoníaco, charlatanería, locura, y su posterior paso por histérico, epiléptico o psicótico. Para fines del siglo XIX, chamán y su término seguían sin tener una definición precisa, sin embargo ya era usado de manera profunda en los 5 continentes. Los chamanes de la prehistoria y el arte de las cuevas. Eliade planteaba un posible vínculo entre las cuevas prehistóricas y el chamanismo, pues señala la importancia de la caverna en la iniciación del hombre médico australiano. De esta manera refuerza aún más la hipótesis acerca de esa antigüedad. La representación de un animal, hecha por un artista de la prehistoria, es sobre todo un arte de representaciones animalísticas. La mayoría de animales representados son herbívoros, de gran tamaño. Por ejemplo, en algunas formas de arte rupestre del sudoeste americano abundan los pájaros y las serpientes, porque simbolizan el paso de un mundo a otro, de las profundidades de la tierra a la superficie donde viven los humanos. Los caballos, los ciervos, rinocerontes y felinos también tienen un gran significado para ellos. En la cueva de Lestroy Freres se han encontrado figuras mitad hombre, mitad animal, y se piensa que puede ser la representación de un chamán que se vestía con restos de animales, como cornamentas, zarpas posiblemente de oso y cola de caballo, para apropiarse de sus cualidades. Un dibujo del bisonte o del reno abatido por los cazadores les permitía tener éxito en la cacería. Por su parte el chamán, al utilizar garras de león o cuernos de reno, adquiere la ferocidad y la fortaleza del animal al que pertenecía. Las imágenes sin contextos y con tamaños diferentes flotan sobre el muro y los techos que les envuelven. Estas se dieron en el transcurso de un estado de conciencia alterada, cuando el chamán y sus seguidores salían del trance. De esta manera plasmaban imágenes que observaron. Los chamanes se sirvieron entonces de trazos grabados y pintados para producir y reencontrar sus visiones. De esta manera podían regresar a la cueva y allí, entre tinieblas, recrear su experiencia alucinatoria. Para ellos, lo que tiene un valor es el significado y no la figura o la forma en que se produjo la visión. Se estableció como criterio definitivo del chamanismo mesoamericano la creencia en un universo unido por un axis mundi, en que todos los objetos y seres del mundo están dotados de un alma. Muchas sociedades chamánicas creen en un dios de los animales, que controla la fauna, vela por su preservación, además, bajo ritos, permite a los cazadores matar a los animales. No todos nacemos ese camino. Es muy difícil decir, todos quisiéramos ser chamanes. Chuta, sería lindísimo, ¿no? Todos tenemos poder, sí, usted tiene su poder, tiene su iglesia, cada uno tiene su camino, hermoso. Pero entrar en este camino es otra cosa más allá, ¿no? Que cada ser nace con eso. Aquí nosotros escuchamos a gente, miramos, observamos, cualquiera, cómo está ese corazón,
para poder cambiar esto. Y voy creando gente que va sabiendo, hay niños que tienen ese don, nos voy mirando el Luis, cultivándolos para que cuando ya nos vayamos nosotros ellos siguen por un buen camino. ¿Cómo ocurre el trance para ser chamán? A diferencia de los otros seres humanos, el chamán puede acceder al mundo de forma controlada y voluntaria, pues ha sido elegido. Es como si los espíritus concedieran al chamán una clave de libre circulación entre los dos polos del universo, para que él pueda entender la verdadera causa del fenómeno e interceder a favor de los seres humanos, de esta manera aliviar sus sufrimientos. Destacan tres principales modos de acceso a la función del chamán. Cada una corresponde a una forma determinada de organización y de control social. La primera es la búsqueda, la segunda la elección espontánea y la tercera la herencia. Una primera etapa se caracteriza por síntomas somáticos y fenómenos anormales, como visiones, intolerancias alimentarias, enfermedades, etc. Estos signos se acumulan hasta que surja el fenómeno de ruptura o de muerte simbólica, que puede manifestarse en dos principales formas. Por un lado, el desmayo corresponde con el primer viaje cósmico del alma del futuro chamán. Por otro lado, una crisis de tipo epiléptico se interpreta como el encuentro con el espíritu animal o ancestro que lo eligió. El chamán confirmado está entonces convocado a ponerse en comunicación con el otro mundo y así confirmar la elección que los espíritus han hecho. Por lo tanto, el chamanismo no es más que una forma con lo que los hombres a través del tiempo han incluido, manipulado y explotado los estados profundos de conciencia alterada. Los chamanes acceden a un estado de conciencia para alcanzar los múltiples objetivos mencionados. Al principio, lo que es imprescindible no es la adquisición de un conocimiento oculto, sino la manera, cómo los aprendices asimilan la forma de alcanzar estados de conciencia alterada y dominarlos. La forma de iniciación chamánica más conocida por el mundo es aquella que se denomina la búsqueda de las visiones. En muchas comunidades se logra el trance mediante danzas, hiperventilaciones, sonidos agudos y una intensa concentración. Los chamanes de numerosos lugares del mundo establecen una relación particular con un animal espíritu y a veces con una planta y absorben su poder natural, el que les permite curar a los enfermos, controlar los desplazamientos animales y cumplir con las tareas chamánicas. El cosmos chamánico. En todo el mundo, el cosmos chamánico se halla generalmente estratificado. Se compone de tres niveles: el de la vida cotidiana, un mundo superior y un mundo inferior. Los dos últimos niveles están habitados por los propios espíritus y los animales espíritu. Esto no significa que estos tres mundos sean del todo alejados, están igualmente interconectados. Lo espiritual es tan unido como lejano en el espacio. Los estados de conciencia alterada. Los chamanes acceden a un estado de conciencia alterada para alcanzar múltiples objetivos. Los distintos estados de conciencia alterada están íntimamente relacionados entre sí, que son difíciles de definir con claridad, pero se puede en realidad considerar que forman parte de un conjunto continuo. Jean-Claude propone que en uno de estos extremos de este conjunto se sitúa lo que podemos llamar grandes rasgos de plena conciencia. La plena conciencia es aquel estado donde somos capaces de reaccionar a nuestro entorno de un modo racional. Este estado, sin embargo, no es definible ni claro, ya que estando despiertos en la vida cotidiana, pasamos frecuentemente de estados más introspectivos a otros más orientados hacia el exterior. El sueño es otro estado de conciencia alterada donde se controla menos las experiencias mentales. Existe un estado intermedio entre la vela y el sueño llamado sueño lúcido, donde se puede llegar a controlar las imágenes del sueño. Esta capacidad forma parte de las técnicas espirituales de algunos chamanes. En otro extremo está el trance profundo. Aquí se encuentran los estados profundos innatos al chamanismo, cuando los chamanes experimentan alucinaciones que pueden ser felices, tristes, terroríficas, etc. Este estado profundo afecta a los sentidos del chamán. Las etapas del trance. Existen tres etapas. El primer estadio es un trance ligero en donde existen puntos, zigzags, conjunto de líneas, curvas paralelas entre sí. Estas formas tienen colores vívidos que resplandecen, se mueven, se alargan, se contraen y se entremezclan. Un segundo estadio se esfuerza por dar sentido a las percepciones geométricas, dándole un significado cargado de religiosidad o emoción, según sea el estado de ánimo del participante.
En los occidentales, por ejemplo, pueden interpretar una forma redonda y luminosa como la taza de agua si tienen sed. Un tercer estadio se alcanza por medio del torbellino o túnel. El individuo se siente atraído por un torbellino, al final del cual observa una luz viva. En los laterales del torbellino aparece una rejilla derivada de las imágenes geométricas del estadio 1. Cuando sale al final del túnel, se encuentra en el extraño mundo del trance. Los monstruos, los humanos y el entorno son intensamente reales. No todos tienen que pasar necesariamente por estas etapas, ya que no son universales. Dentro de este tercer estadio se encuentra el trance, donde se experimenta una pérdida del alma, es decir, que el espíritu del chamán abandona su cuerpo. La pérdida del alma se siente frecuentemente con un vuelo o un viaje bajo tierra. Estas dos interpretaciones merecen una explicación. La primera es la sensación de elevarse. Se expresa igualmente en las historias de los chamanes, en donde ascienden al cielo mediante escaleras, árboles, poste o simplemente vuelan libremente. Lo opuesto al vuelo es el descenso bajo tierra. Es otra de las experiencias chamánicas, el descenso al mundo inferior, ya que forma parte de una ceremonia muy compleja, en donde cuentan que los chamanes imaginan que viajan hasta una montaña situada al noreste de su hábitat, y de allí descienden al mundo inferior. Muchísimo. Nosotros sabemos lo que va a ir pasando, lo que va a venir, lo que está, hemos pronosticado la gente que quién va a ganar, quién no va a ganar. ¿Sí? No. Chamanismo en Latinoamérica. Cuando estudiamos las creencias de los numerosos grupos indígenas que pueblan Sudamérica, desde las selvas venezolanas a las gélidas costas de la Tierra del Fuego, hay que tener en cuenta dos paradigmas, el de la diversidad y el de ciertas bases del pensamiento mítico común. Un aspecto que une todas las visiones religiosas es la división cosmogónica del universo en tres partes: el mundo superior, que es el mundo del aquí; el mundo inferior o el inframundo; y un mundo presente. La única diferencia con otras culturas, por ejemplo la cristiana, es que concibe el cielo, tierra e infierno. Por su parte, los chamanes indican tres mundos conectados por el rito, las visiones, los sueños y especialmente la actividad de los chamanes. Las prácticas chamánicas fueron en muchas culturas marginadas con la propagación del monoteísmo en Europa y en Oriente Medio. La Iglesia Católica consiguió la primacía sobre las religiones griegas y romanas. Los templos fueron destruidos sistemáticamente y sus ceremonias prohibidas. La caza de brujas fue la última persecución para acabar con el chamanismo europeo. La represión continuó con las influencias católicas en la colonización española. Los pueblos taíno de las grandes islas del Caribe fueron los primeros en ser contactados por Colón. Es por ello que las primeras manifestaciones de chamanismo datan en el Caribe. Los sacerdotes cristianos se empeñaron en destruir los objetos, rituales y cultos que tenían estos chamanes del Caribe, ya que denunciaron a sus prácticas como representaciones del diablo, y de esta manera realizaron grandes ataques contra los pueblos indígenas, a quienes consideraban como brujos. Antiguamente la gente practicaba hoy día en el campo, sabía, y la gente conocía quién debe estar, ocupar esos lugares, ¿no? Lo que ahora no, ahora simplemente hay textos, mucha gente aprende a través de libros, a través de alguien que hace. Entonces, por eso que en el Perú ha habido una serie de poquitos de gente que solo son sacando dinero y no hacen operaciones. El Ser Supremo. El Ser Supremo en estas tribus suele ser un ente eterno, omnipotente, invisible. Cada pueblo y cada cultura ha elaborado su propia cosmovisión, es decir, su manera de ver y entender el mundo. El continente americano, llamado Nuevo Mundo, es la cuna de varias civilizaciones indígenas, como aztecas, mayas, incas, entre otras, que transmitieron de generación en generación hasta nuestros días su conocimiento. El Yachac es un intermediario con los dioses. Además, es un término quichua que hace referencia a una persona que se encarga de comunicar y transmitir toda la sabiduría hasta las nuevas generaciones. Posee cualidades sobrenaturales que lo convierten en un médico natural. Desde una cosmovisión andina, incluso desde una filosofía andina, podemos indicar el significado que alega el Ser Supremo desde el macrocosmo o Madre Cósmica, como la Pachamama, y el microcosmo o Madre Terrenal, como la Alpamama, dadoras de vida en diferentes esferas.
Si tomamos de referencia a la cultura inca y sus principales deidades, tendríamos Pachacamac, que es la divinidad principal de los incas, que se traduce como el gran dador de vida. El Inti, término quichua que significa sol, junto a ellos la Pachamama, que fueron la gran trilogía creadora del hombre y la naturaleza. Instrumentos curativos. Dentro de sus grandes instrumentos curativos, en primer lugar, tendríamos el equilibrio del aura, acompañado de un diálogo médico-paciente que va expresado de malestares y pensamientos negativos. De esta manera podríamos hacer una comparación entre el chamán y los psicólogos actuales, difiriendo simplemente sus metodologías. Otro método utilizado es la limpia con el huevo, lo que permite hacer un barrido magnético. La limpia con el cuy es otro tipo muy utilizado para diferentes funciones. Entre ellos están el cuy rojo, que sirve para problemas cardiovasculares, el negro, para sacar enfermedades de origen no natural, y el blanco para solucionar problemas de estado de ánimo negativo. El tabaco es una herramienta importante en esta tradición. El humo del tabaco es soplado sobre la ayahuasca y el paciente, con el fin de atraer las energías positivas. Además, se pueden utilizar otras herramientas como perfumes, cascabeles, cristales y otros objetos de poder. La ayahuasca es una herramienta chamánica, una de las más importantes del Amazonas. Según muchos curanderos indígenas, gran parte de sus conocimientos provienen directamente de la embriaguez y la ingesta de esta sustancia. La mayoría de veces el chamán canta canciones de poder para invitar a los espíritus buenos y para llevar a cabo la cura. En conclusión, podemos decir que el chamanismo clásico ha sobrevivido en las llanuras de América del Sur, sobre todo en la selva amazónica, algunas regiones de Centroamérica y en territorios de Norteamérica, mientras que algunos de sus elementos han sido gradualmente transformados y absorbidos por sistemas mágicos religiosos. Este documental ha pretendido revalorizar el patrimonio cultural de los pueblos, en los cuales sigue existiendo este tipo de prácticas ancestrales, que mantienen esta identidad a lo largo del tiempo, en valor con su cosmovisión chamánica, recuperando sabidurías ancestrales desconocidas por muchos. El chamán es un superviviente que ha pasado de una manera u otra por el dolor, la enfermedad y la muerte.